Y bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra actividad en Locos por la CAM. Le damos la bienvenida a Nicolás Ceruti, que nació en Buenos Aires, es editor, psicólogo que ejerce como psicoanalista, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Coordina diversas secciones de literatura en el portal del Sigma, también dirigió y editó Literatura y Psicoanálisis, Música y Psicoanálisis y Novela Viva para la editorial Letra Viva. Así que de esta manera te damos la bienvenida, Nicolás, y te agradezco por estar presente. Bueno, gracias Emanuel, gracias a vos, bueno, a los que integren Locos por Lacan, en el sentido también de la comunidad. La propuesta es un poco ir diciendo algunas cosas más sobre esta especie de obsesión que tengo con James Joyce y encontrarle la vuelta porque en ese punto hay muchas cosas por decir. Básicamente, el seminario en el que más me detendré es el seminario 23. Y la frase del título, confieso que yo me pierdo, es una frase que dijo Lacan en este seminario, a raíz de las lecturas, por ejemplo, de las cartas de James Joyce. Eh, pero es un seminario que a mí me atrapó hace bastante tiempo y es un seminario que me parece que se le puede sacar mucho jugo. Yo entiendo que tiene como mala prensa en algunos momentos, porque está toda la cuestión de los nudos borromeos, que no es, esencialmente no es lo que a mí más me interesa. Eso se lo dejo más a los eruditos en topología y que juegan con las mangueras, con los hilos, como Lacan también lo supo hacer, o con diseños 3D. Este seminario y esto que pasó con Jane Joyce tiene muchas capas, muchas problemáticas, y hay que ver por dónde uno se mete, pero me sirve como para también hablar de otras problemáticas que se venían arrastrando, que se arrastran en el psicoanálisis, que se venían arrastrando en otros seminarios y que se arrastran en el día de hoy en nuestras clínicas. Entonces, los nudos borromeos es uno de los asuntos que tiene este seminario y es algo que se puede hablar. Lo particular, y ahí ya me empiezo a meter en el asunto, es que si hablamos de nudos borromeos, ya en este seminario Jane Joyce tiene su propio nudo, lo cual es una cuestión particular, que Jane Joyce tenga su propio nudo Borromeo, que ni siquiera es un nudo Borromeo. Y lo particular no es eso, sino lo particular es que teniendo el nudo, teniendo el esfuerzo de hacer un nudo Lacan con respecto a Jane Joyce, cae en una contradicción. De repente, el nudo de Jane Joyce es un nudo que no explica lo que él venía explicando en todo el seminario. Entonces, no me meto por el lado de los nudos borromeos, pero sí me meto en empezar a ver que hay una contradicción permanente sostenida por Lacan en este seminario y en otros también, que esa contradicción puede ser uno de los nombres de la pérdida, de cómo nos perdemos, y que no se pierde solo Lacan, sino que todos nos perdemos y algunas veces hacemos que el psicoanálisis se haga perdiendo. Pero lo de los nudos lo dejo de lado. Otra de las capas de este seminario, para que ustedes vean como la diversidad de las problemáticas que trae, es la cuestión del arte. Lacan dice sobre el arte y sobre los artistas y principalmente sobre Jane Joyce como artista. Pero no es la primera vez que Lacan toma a un artista, a una obra, para desarrollar una teoría. O sea, no es la primera vez que se deja influenciar por un artista y más que nada por la creación artística, para decir algo al respecto hacia el psicoanálisis. Lo hizo con Hamlet, ¿no? Y ahí destacó el Hamlet de Shakespeare, destacó, no sé, desde el obsesivo, desde la procrastinación, desde la cuestión del acto, hablar sobre el duelo. Lo hizo con el arrebato de Love de Stein de Marguerite Duras, sobre la psicosis y ciertas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo en la psicosis. Pero ahí toma la obra. Tuvo él también su encuentro con Marguerite Duras y quiso un poco interpretarla y decirle algunas cosas al respecto, pero Marguerite Duras lo cortó un poco en seco. Pero
en ese sentido decía más sobre la creación de un artista que sobre el artista. O sea, Hamlet más que sobre Shakespeare, Stein más que sobre Marguerite Duras. Porque Lacan casi siempre cuando se ponía a decir algo sobre el artista, el arte, las obras, la creación, era cauto, no confundía la obra con el artista, la ficción con la persona, la creación de un sujeto con el sujeto, intentaba no confundirlo. En realidad intentaba no confundirlo si no solo tenía ciertos recaudos, sino que también tenía un decir fuerte sobre los que sí se pronunciaban eh, los psicólogos, le decía, o cierto psicoanálisis que se pronunciaba para interpretar a los artistas y no a sus creaciones. Les voy a traer unas palabras de un decir fuerte de Lacan que estaba en contra de la psicopatologización de los artistas. Cuando él detectaba que había algo de eso, decía cosas como, por ejemplo, patanería y pedantería de cierto psicoanálisis, atribuir, por ejemplo, la técnica confesa de un autor a alguna neurosis. O sea, che, esto lo digo yo, si un autor utilizaba la confesión, ¿no? Había un movimiento de poesía confesional, por ejemplo, si usás o lo autorreferencial o la autoficción, como se dice, que eso se tome como un elemento donde yo puedo leer una neurosis, porque el artista está haciendo un poema confesional o una obra autobiográfica y demás. Entonces, como está poniéndose en ese lugar el artista y la obra habla de esa manera, atribuirle una neurosis, leer en esa obra una neurosis. Él decía que eso era patanería y pedantería de cierto psicoanálisis. Después sigue Lacan, patanería y demostrarlo como la adopción explícita de los mecanismos que constituyen su edificio inconsciente. Eso es una necedad. ¿Eh? Como si uno pudiese decir sobre el inconsciente de un artista a través de la obra de la creación artística. Dice, pienso que un psicoanalista solo tiene derecho a sacar ventaja de su posición, aunque ésta por lo tanto le sea reconocida como tal. La de recordar con Freud que en su materia el artista siempre le lleva la delantera y que no tiene por qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino. Entonces, esto de no psicopatologizar a los artistas ya lo tiene Lacan y dice palabras fuertes. O sea, no nos hagamos los psicólogos explicando el arte o atribuyendo una neurosis a un artista por su obra. No seamos ni patanes, ni pedantes, ni necios. No caigamos tan bajo en explicar la psicología o querer decir sobre el inconsciente de un autor por la obra. Entonces, cuando yo leía esto, cuando yo leía a Lacan diciendo esto, y después leía el Seminario 23 diciendo lo que dijo de Joyce, entré en una contradicción importante, ¿no? Entonces yo también me perdí en esa contradicción. Eh, Me perdí en la contradicción que sostiene Lacan de no hacer lo que después hace, y me perdí también porque no leo solo a Lacan, en los que comentan a Lacan, en todos nuestros contemporáneos que leen a Lacan y hacen y desarrollan sus teorías. También me perdí en eso porque me empecé a encontrar con cosas que yo no podía entender lo que se había leído en Lacan, no podía entender por qué se había llevado a tanto los dichos de Lacan, el decir de Lacan. Gente instruida, gente capaz, gente muy formada, que de repente tomaba a Lacan de una manera que yo decía, pero ¿qué están, cómo es que se puede afirmar tanto un decir de Lacan, un decir que casi rozaba lo religioso? Ahí lo que empecé a entender, por haberme perdido, es que para leer a Lacan no había que leerlo y concluir, dijo esto o esto otro y ya. Que esto es así o esto es asá y ya está. Que para leer a Lacan había que perderse
y como me pasa habitualmente, y como a él le pasó con James Joyce. Para mí nunca se me hizo más palpable este tipo de lectura que en este seminario, en el seminario 23, el Simpson de Lacan. Nunca se me hizo más palpable que no se puede concluir que Lacan dijo esto o esto otro, porque ahí nos perdemos. Es una contradicción permanente. Y ese perderse es una forma también de leerlo en otros seminarios, donde sostiene contradicciones. Yo creo que tenemos un problema, y este seminario lo viene a mostrar muchísimo, con lo que Lacan dijo, con lo que Lacan dice y con lo que Lacan no dice también, con lo que Lacan dijo y con lo que no dijo nunca. Esto es algo que yo lo digo y ustedes podrán resonar con, estamos en ese permanente debate. Manuel ha traído también cosas al respecto. No es que no hablamos de esto, ¿no? De si dijo, si no dijo, si cuándo lo dijo, están diciendo que nunca dijo esto, ¿no? Como hay pensadores, hay gente del psicoanálisis que se arma su pensamiento en base a esto. ¿A qué? Jamás Lacan dijo que, y entonces ahí se hace todo un desarrollo. Bueno, eh, y este seminario tiene un montón de sutilezas en ese sentido. Y yo quiero determinarme un poco acá de por qué se arma ese problema en este seminario y en otros. Primero, lo que dijo está perdido, eso hay que aceptarlo. Lo que Lacan dijo está perdido. Se perdió porque perdimos el tono, perdimos, se perdió porque no sabemos si esto o aquello otro lo dijo como una ironía, ¿no? Lo dijo si era una humorada. Se perdió por el uso que le da a las palabras y al tono y a la forma y a la fuerza y al ritmo y a los silencios para decir las cosas. Si siendo una humorada en realidad quería decir algo serio, si queriendo decir una verdad falló, si dijo cualquier cosa y nunca se arrepintió, porque esto existe, si no, ¿entienden cómo es la cuestión de perdernos? O sea, estamos intoxicados de una manera con la lectura de Lacan que nos cuesta pensar que sea un pensador que diga cualquier cosa. Y si estamos en la oralidad, si hay mucho de su enseñanza que es oral, es cualquier cosa lo que dice algunas veces, pero no se lo toma como decir cualquier cosa. Todo lo que dice es acertado, todo lo que dice es exacto, todo lo que dice cualquier frasecita se puede pensar de una manera o de 10.000 maneras, pero no se piensa que puede ser chamullo, que puede ser un exabrupto, que puede ser una boludez y de la que nunca se contradijo. Eso no se piensa. Entonces, perdimos el tono, perdimos el contexto. ¿A quién le estaba hablando? ¿Por qué le estaba hablando? ¿A quién le estaba dirigiendo esa palabra? ¿Por qué dijo tal pensamiento y no tal otro? ¿No? Eso perdimos el contexto. Después el otro problema, que eso es lo segundo. Perdimos al establecer la palabra en la escritura. Esto es un problema que en realidad es general, no es solo de la cuestión de Lacan. Establecer un texto es abrir la posibilidad de que quien lo establezca diga lo que quiere. Esto es así. Cualquier persona que se pone en la tarea de establecer un texto, pone también de esa persona. No es que nadie es fiel a la palabra de nadie. Esto es, cuando me vinculo con el otro, hay algo mío que ahí se desliza. Y en el establecimiento del texto de Lacan, se nota perfectamente que hay un continuo desliz político para desde cómo establecemos el seminario, cuál seminario se publica, cuál seminario se publica antes, cuántos seminarios se publican después. Todo el establecimiento de los seminarios de Lacan es un gran problema de una palabra que se perdió. Entonces, quien establece el texto ya está poniendo algo de lo suyo, está poniendo su política, ya está poniendo su intención y está haciendo que esos textos puedan entenderse o no, y ahí hay ya otra cosa, otra cuestión que nos hace perdernos.
Después está el tercer problema, que es el problema de los traductores. Como ya todos saben, son los primeros traidores de la palabra de cualquier autor. Y hay más, o sea, hay muchos más cuestiones. Eso con respecto al texto y cómo se establece y lo que dice, cómo nosotros nos bañamos con la palabra de Lacan cuando lo leemos y demás. Tenemos todas estas problemáticas que me parece que nos hacen situarnos en que nos perdemos en el texto de Lacan. Eh, no perdemos lo que quiso decir, como si alguien pudiese sostener que tiene la posta, ¿no? Y entonces que es en verdad lo que dijo tal cosa y no es lo contrario. No, no perdemos eso, sino que es más complejo que eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lacan nunca dijo que Jane Joyce era una psicosis, pero eso no hizo que muchos psicoanalistas leyeran que sí lo era, que era una psicosis con el recurso de la escritura, o que estaba estable y estaba estabilizado, o que había encontrado una suplencia, o que estaba anudado de tal o cual manera. Todas esas lecturas que se hicieron de Lacan, de lo que no dijo Lacan, armaron clínicas, desde hacer escribir a pacientes psicóticos en un hospital público como un modo de estabilizar su psicosis, hasta anda a saber qué. Pero es interesante que esas clínicas surgieron de lo que Lacan no dijo, pero muchos leyeron, ¿no? Hay psicoanalistas que leen lo que Lacan no dijo y arman clínicas. Y esto es un problema que no se resuelve con yo sí sé lo que Lacan dijo y la aposta es tal. No, porque esas clínicas funcionan, esas clínicas tienen un asidero, esas clínicas hay que ver qué hacen, qué expresan, porque si no también es como caer en que Lacan es el único personaje válido en todo este asunto del psicoanálisis y que todas las clínicas que nosotros desarrollamos y sostenemos no sirven para nada porque no sirven no siguen a la letra a Lacan que dijo o no dijo. Si hay un montón de profesionales que están haciendo con lo que Lacan no dijo y sin embargo leyeron, y armaron clínicas, bueno, es un elemento creativo del psicoanálisis que hay que ver cómo eso funciona o no funciona en la atención con la psicosis. Lacan no dijo que Jane Joyce era una psicosis, pero sí lo sugirió bastante, lo sugirió mucho. Entonces ahí hay un problema, porque si siempre vamos a estar buscando la letra escrita, lo que dijo en la letra escrita, y ese escrito tiene todos los problemas que antes dije, ¿no? De la traducción, del establecimiento y demás. Esa búsqueda de la letra escrita en Lacan es muy parecida a una búsqueda religiosa. Es como si leyéramos con una lupa religiosa, lo sepamos o no. Podemos ir a desempolvar los audios en francés, las traducciones de gente crítica, este texto como primerísimo de Lacan diciendo tal cosa y podemos decir, concluimos, palabra del Señor. Es así, es una lupa religiosa esa búsqueda. Buscar la letra escrita en lo que dice Lacan, la frase escrita en lo que pudo decir Lacan, es hacer también de Google Dios, porque es claramente el procedimiento donde si está escrito, existe, y si no está escrito, no existe. Pero es mucho más complejo el psicoanálisis que eso, porque está lo que acabo de decir. No lo dijo, pero lo dio a entender, y muchos lo leyeron en ese dar a entender. Entonces, puede ser que no esté en la frase escrita, pero sin embargo se diga y se haga algo al respecto. Y no creo que es porque los psicoanalistas entienden cualquier cosa, o sean necios, o pocos leídos, o pocos instruidos, o poco formados, o no leyeron bien, o no leyeron con quien tienen que leer a Lacan. Yo no creo que ese sea el asunto. Creo que los psicoanalistas somos, como todos, humanos, como Lacan mismo, y nos precipitamos y afirmamos y no atemperamos nuestro decir
Y a veces no hablamos, y la mayor parte de las veces no hablamos desde el discurso psicoanalítico. De hecho, hablamos la mayor parte de las veces, no en sesión, sino en los lugares de enseñanza, hablamos más de representando al discurso amo que a otra cosa, no al discurso psicoanalítico. Y eso se nota en muchos psicoanalistas que dan clases, que dan conferencias, que dan entrevistas, y no tengo que dar ejemplos. Hace poco Emanuel trajo también ejemplos de cómo, ¿no? Un psicoanalista puede representar un discurso amo, tranquilamente, bajar línea y decir cómo las cosas son. Entonces Lacan no dijo, o Lacan dijo, o Lacan no dijo y sugirió, o Lacan dio a entender, o afirmó y fue contundente. El tema es qué hacemos con la palabra de Lacan, no con lo que dijo. Algunos, como les decía, hicieron una clínica de la psicosis, por lo que Lacan afirmó en el seminario 23 sobre James Joyce. ¿Y esa clínica qué conduce? ¿Qué sostiene esa clínica que se desprende de esta lectura? Yo, por ejemplo, considero que tiene una riqueza inmensa este seminario que tenga en cuenta los tres registros y la creación del síntoma. Me pregunto, ¿necesitaba de James Joyce para hacer esa clínica que tenga en cuenta los registros y el síntoma? Yo creería que no. Que eso ya estaba diciéndose en los seminarios previos, particularmente cuando introduce el concepto de la LAN, la lengua, o cuando insiste en un cuarto elemento, o cuando cambia la noción de real, o cuando se basa en el decir poético. Todo eso estaba sin tenerlo a Joyce de su lado. Y ahí es donde me parece que les quiero hacer como una propuesta de lectura para este seminario y puede ser para otros. Para mí este seminario se podría leer como si fuese poesía. O sea, que no se espere entender oración por oración. Que hay palabras o frases o párrafos que van a resonar y otros que van a quedar como enigmáticos. Algunos resaltarán, ¿no? Esto de poder leer y no querer hacer que todo sea entendible. Entonces, resoné con este párrafo, resoné con esta frase, y ahí ocurrirá una lectura. Para mí se puede leer el seminario 23 con el procedimiento de leerlo como si se lee la poesía, no porque sea poesía, sino porque si queremos concluir en cada capítulo, si queremos entenderlo todo, vamos a perdernos gran parte del texto, vamos a perdernos nosotros en el texto y va a pasar todo lo contrario de lo que queríamos ir a buscar. Hay una frase, por ejemplo, que les traigo, que a mí me resultó con esa potencia de este seminario, que es que me deja pensando porque es algo que me llevó a varias cosas. Dice en una página, si quieren después paso las páginas y todo eso, pero bueno. Sin duda hay en ello una reflexión sobre la escritura. Él viene hablando de James Joyce y de cómo hace de libro a libro, cómo es su escritura de libro a libro. Y entonces él dice, sin duda hay en ello una reflexión sobre la escritura. Dice, por medio de la escritura, la palabra se descompone, imponiéndose como tal, a saber, en una deformación de lo que resulta ambiguo, saber si se trata de liberarse del parásito palabrero, o por el contrario, de dejarse invadir por las propiedades de orden esencialmente fonémico de la palabra, por la polifonía de la palabra. Yo no digo que les estalle la cabeza, ¿no? Con este párrafo. Siempre es lo que pasa con Lacan, ¿no? Como que de repente vos estás leyendo y decís, no entiendo nada, ¿dónde va? ¿Qué está pasando? Lo lees dos, tres veces, hay algo ahí, pero a mí este párrafo es como ese meme del tipo que tiene el universo en la cabeza y hace así. Bueno, a mí me parece que hay todas unas coordenadas impresionantes en este párrafo. Primero porque dice que hay una reflexión sobre la escritura. Y esa reflexión sobre la escritura
a mí me lleva a la clínica del síntoma, pero también a interrogar las escrituras, a interrogar los modos de escritura. Creé en unas charlas para la Big Data un procedimiento donde, gracias a este párrafo, diría, me puse a interrogar las escrituras y creé un procedimiento que es la escritura de la inhibición, la escritura de la angustia, la escritura del síntoma también si quieren, como esas escrituras que podrían estar conjugándose en los tres registros. Este párrafo también me hizo conjugarlo en una pregunta que a mí me parece sumamente importante, que es ¿para qué escribir en psicoanálisis? ¿Para qué escribir en psicoanálisis? Y esa pregunta es una pregunta que yo la pongo en tensión, incluso con el armado de una editorial futura. Y es algo que me interesa y me interroga a la hora de qué estamos haciendo con el psicoanálisis a la hora de la escritura. ¿Para qué escribir en psicoanálisis? ¿Cómo son los modos de la escritura? ¿Qué tipos de escrituras existen? Y entonces yo los voy conjugando de esta manera. La interrogación por la escritura para mí es una interrogación por la clínica. Si tenemos en cuenta estos dos elementos que se extraen de este párrafo. La palabra, que al descomponerse se impone. O sea, que es cuando hacemos entender otra cosa de lo ya sabido, cuando se le encuentra un sentido distinto al sentido que se repetía en el fantasma o en el sentido común, por ejemplo. Entonces, cuando ese sentido común o el fantasma, que siempre tiene un mismo sentido, se descompone, otra cosa se impone. Cuando algo de eso cae, cuando esas identificaciones caen, cuando algo de esto se desmorona a nivel del lenguaje, sin embargo, sufrimos, no nos quedamos sin sentidos, sufrimos una imposición, algo viene a decirse. Entonces, la palabra que al descomponerse se impone, esto es uno de los criterios que hay que seguir. Yo creo que siempre está el criterio clínico de trabajar con los significantes, que caigan los significantes, que caiga el sujeto del supuesto saber, atravesar el fantasma, esto, lo otro. Lo que no se dice es que trabajando de ese modo no nos quedamos sin sentidos, trabajando en contra del otro, no nos quedamos con lo real. Hay algo que se impone, hay algo que se muestra y se impone luego de que el lenguaje quedó descompuesto, quedó lacerado. Y esto es algo que Lacan encuentra en Joyce. El otro punto clínico es que lo que se impone tiene mucho que ver con la polifonía de la palabra, lo que hace que cada palabra pueda ser, en ese sentido, significante. O sea, plural, equívoca, ¿no? Que tenga algo fonético que se deslice. Y eso lo podemos ver en el uso de la escritura que tenía James Joyce, que dependiendo qué texto, porque no en todos los textos estaba esto, pero dependiendo qué texto, eso se ve, se muestra. A mí lo que sí veo que se repite en la escritura de James Joyce es un aspecto que tiene que ver con, yo lo llamaría lo musical. Hay un vínculo con lo musical que se expresa en el lenguaje de James Joyce que podríamos como atraparlo ahí. Entonces, este párrafo que les traje puede resonar en cierta idea de la clínica, en cierto uso de la escritura, en cierto uso de la lectura de lo que los pacientes nos traen. Pero antes de seguir por ese lado, yo no tengo por qué suponer que ustedes saben quién es James Joyce, ¿no? Siempre es algo que se repite y se sabe, bueno, hay gente que se va a leer a James Joyce después de leer a Lacan, hay gente que viene más del palo de la literatura y lee a James Joyce, o nunca lo puede leer porque les resulta insoportable, yo qué sé, pero quién es James Joyce me parece como es importante presentárselos un poco. Una vez una revista me pidió una semblanza sobre James Joyce y yo lo hice un poco en modo de juego y me sirve como para traérselos también este juego a ustedes. Lo presenté así, para que se enteren de quién estamos hablando. James Joyce, o mejor, James Agustín Aloysius Joyce, con un nombre de mujer dentro de otros nombres, que es lo mismo que le pasaba a Jacques Lacan. Jacques Lacan también tenía un nombre de mujer dentro de sus nombres. Fue un empedernido lector irlandés,
estudiante de medicina en Francia, cantante tenor con una prodigiosa voz, andariego o exiliado, como le gustaba pensarse, profesor de inglés en tierras extranjeras, donde pasó la mayor parte de su vida, por ejemplo, Italia, empresario que llevó el cine a lugares inhóspitos, montó obras de teatro y se preocupó porque Dublín, su ciudad natal, fuera reconstruida a través de sus escritos, bar por bar, calle por calle, si se cometía el despropósito de destruirla. Dada la particularidad del pueblo irlandés en esos años, principios del siglo XX, no era algo extraño, porque podía pasar. Era socialista, pero no ejercía. Contrario a la Iglesia Católica, sostuvo todas las supersticiones que encontró en su vida de diversos modos y diversos miedos, por ejemplo, a los perros y a las tormentas. Era abstemio a causa del alcoholismo de su padre, hasta que un amigo quiso arruinarlo y lo logró. Entonces él se dedicó a beber vino blanco, pero siempre después de las 7 de la tarde, mientras entonaba cantos y repartía la poca riqueza que tenía a sus compañeros de copa. Se casó luego de bastante tiempo con Nora Barnacle, para el horror de muchos que no se haya casado antes, cuando ya tenía dos hijos, uno Giorgio, cantante, y Lucía, bailarina. Fue Nora la que convirtió a este hombre desalineado en un prototipo de dandy, debido al interés que tenía ella por los sombreros y por las vestimentas. Aunque Joyce nunca abandonó sus zapatillas de tenis, pues le resultaban realmente muy cómodas. Hizo trabajar a muchísima gente a su alrededor, dado que tenía un problema con la vista que lo dejó casi ciego y tuvo más de 13 operaciones que por periodos extensos lo obligaban a reposar en cuartos oscuros. Nora había dicho que de cruzarse con Dios también le encontraría alguna cosa para hacer. Era un juerguista tímido en partes iguales, intelectual y antiacadémico, ignorante, sabio y generoso estafador. Era mejor que no fuera su amigo, porque encontraba la forma de que si le prestabas guita, nunca te la devolviera. Como al hermano Stanislaus, que fue un dolor de huevos importante en su vida, pero un amor inmenso a la vez. Cuando podía, escribía. Así logró poemas, que se llamó Música de Cámara, un libro de cuentos bastante digno, dublinenses, que uno de sus cuentos más famosos es Los Muertos, que logró cierta notoriedad, incluso alguna película, una obra de teatro llamada Exiliados y otros textos más. Nunca abandonó la poesía o el decir poético en todos los escritos, o más bien el decir musical. Llevó las lenguas a su punto de no retorno cuando escribió Phineas Wake, un libro que podría no leerse, pero si se lo lee, alguna que otra sonrisa nos va a deparar. Retrato del artista adolescente y una versión anterior del mismo, pero con más páginas, que se llamó Stephen el Héroe, que lo tiró al fuego, son sus obras donde más generosamente habla de arte y del quehacer del artista. Un gran dolor estomacal lo abrazó sus últimos años, entre úlceras y demás problemas corporales. Murió a los 58 de una peritonitis. También escribió Ulises. Esto es una ficción, ¿no? Como se habrán dado cuenta, alrededor de la vida y de la obra de James Joyce. Prefiero presentárselos así y no como lo hace Lacan. Les voy a leer cómo Lacan presenta a James Joyce a la gente en el seminario. Nacido en Dublín, con un padre borracho y más o menos feniano, feniano es que estaba en contra de la corona británica, era un decir político. Es decir, fanático de dos familias, porque las cosas se presentan así para todos cuando se es hijo de dos familias, y uno se cree macho porque tiene un pitito. Naturalmente, discúlpenme la expresión, hace falta más.
Pero como él tenía el pito algo flojo, si puede decirse así, su arte suplió su firmeza fálica. Y siempre ocurre así. El falo es la conjunción de lo que he llamado ese parásito, que es el pitito en cuestión, con la función de la palabra. Y por eso su arte es el verdadero garante de su falo. Aparte de esto, digamos que era un pobre infeliz e incluso un pobre hereje. Solo en la universidad hay joycianos para gozar de su herejía, pero fue Joyce quien deliberadamente quiso que esta casta se ocupara de él. Lo más importante es que lo consiguió y más allá de toda medida. Es algo que persiste y seguirá persistiendo. Él quería especialmente por 300 años. Lo dijo, quiero que los universitarios se ocupen de mí durante 300 años y los tendrá siempre que Dios no nos pulverice. Y sigue, y Lacan sigue. Esto también es una ficción, ¿no? Pero hay psicoanalistas que se lo tomaron muy en serio, ¿no? La cuestión es que se lo tomaron en serio porque habló de falo, ¿no? De firmeza fálica, ¿no? Tirando su enseñanza, la enseñanza de Lacan, por la ventana, donde ya nos había insistido hasta el hartazgo de no confundir el pene con el falo, ¿no? Pero acá aparece la firmeza fálica, el falo como garante, el pitito en cuestión, bueno. Habló de suplencia, habló de herejía, es toda una gran ficción, que es esa la otra parte del título, esa ficción llamada Jane Joyce. Pero es una ficción que él confesaba que es una ficción en la que se perdía. Confesó que se perdía, no que era una ficción. Eso lo fuimos leyendo después. Eso sería como confesar un chiste, ¿no? Pierde la gracia. Si uno dice, no, yo estoy creando esta ficción de Jane Joyce y para mí es una ficción, pierde la gracia que sea así. Igual insistió bastante en que nos diéramos cuenta que era una ficción, porque habló de Pitito, habló en contra de sí mismo. El seminario está plagado de decir es en contra de sí mismo. Pero, ¿cuál es el problema? Que los psicoanalistas no tenemos muy buen sentido del humor. Por lo general no tenemos muy buen sentido del humor. Y cuando estas cosas se ponen serias, la cosa no fluye. Lo que hizo Lacan en este seminario, para mí, cambió un poco el paradigma de las cosas. El paradigma de un caso, por ejemplo, ¿no? Tomó a alguien que no pasó por una experiencia analítica como si fuese un paciente. Cuando digo esto, por lo general, cuando rescato esto, por lo general, hay muchos psicoanalistas que me saltan a la yugular a decirme, pero Schereber también no fue paciente del psicoanálisis y sin embargo se lo tomó como un caso. Pero todos sabemos que Schereber escribió un libro de confesiones, ¿no? Que Schereber quería ser tomado como un caso, no sé si del psicoanálisis, sí de la ciencia, y por eso prestó su testimonio, porque él quería que estudiasen lo que él decía. Después, ¿qué hacemos con la palabra de Schereber? Es otra cosa. También se podría leer el libro de Schereber como si fuera un procedimiento literario, y hay dos o tres colegas, no muchos más, que conozco que tomaron a Schereber en ese libro como si fuera un procedimiento literario. Pero eso es muy distinto de hacer de Jane Joyce un caso, y un caso del psicoanálisis. Jane Joyce no pasó por un análisis, sus obras son tomadas como si fuesen testimonios de un paciente, no como la creación de una persona. O sea, Schereber escribió, testimonió, se confesó, dijo cosas, tomen este escrito para ustedes científicos que les va a servir. Jane Joyce escribió literatura, obras de teatro, todo eso es como lo que hace cualquier escritor que más o menos toma como procedimiento cuestiones de su vida. También existe la leyenda de que Jane Joyce consiguió lo que una persona que pase por la experiencia de un análisis conseguiría al final de un análisis. O sea, de que
se muestra perfectamente que James Joyce, con sus creaciones, consiguió lo mismo que un análisis llevado hasta el final. Eh, yo creo que esto que él dijo, Lacan, era una forma de decir que estaba harto de los psicoanalistas, ¿no? Que estaba harto de los psicoanalistas y que estaba harto del fracaso de los análisis y estaba harto del procedimiento del pase y estaba harto de todo eso que no estaba funcionando. Tan harto estaba que después lo dio todo de baja, pero no importa, la cosa sigue. Eh, y más, lo que me parece que esto oculta es que si lo que James Joyce consiguió con sus obras y demás es lo mismo que conseguiríamos cualquiera de nosotros llevando un análisis hasta el final, con el pase incluido, si James Joyce es el ejemplo de esto, aunque no haya pasado nunca por un análisis, francamente el psicoanálisis es una cagada, porque James Joyce no logró una cuestión que podríamos decir que le mejoró la vida. Entonces, ese decir que no se atempera de lo que Jane Joyce consiguió y que esto es lo que debería ser el modelo para lo que deberíamos conseguir en la experiencia analítica, es también un decir que hay que atemperar y hay como que cuestionar. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que pasamos por una experiencia de análisis? ¿Qué saldo es ese que decimos que es el mejor para alguien que atravesó una experiencia de análisis? Si el ejemplo de Jane Joyce es francamente una cagada, que sea ese el ejemplo. Otro paradigma que cambió con esta ficción es el paradigma eh, hegemónico de un psicoanálisis. Para Freud era el sueño, ¿no? De todas las manifestaciones del inconsciente, la que más insistía, la que más estaba presente, la que más dirimía cuál era la lógica del psicoanálisis era el sueño. Para Lacan el síntoma. De todas las formaciones del inconsciente, más al final de su obra, Lacan, pasando por el chiste, eligió el síntoma. Y el síntoma porque es lo que insiste, porque es lo que resiste, porque tiene una pata en lo simbólico y está hecho como una metáfora y tiene una pata en lo real y tiene su contenido gozoso. eh, y es lo que trabajando sobre eso nos podría dar la creación de este término que aparece en este seminario, el síntoma. Pero nos perdemos de vuelta, porque ahí donde Lacan quiso hacer que Joyce represente el síntoma, o el síntoma, o sea, eso que estaba creando y que para mí es una creación muy valiosa, la creación en este seminario del concepto de síntoma. Sin embargo, James Joyce no representa ni el síntoma ni el síntoma, está representado por el ego. O sea, al final, el nudo de James Joyce, la ficción de James Joyce, no responde, no dice, no interpela lo que es un síntoma y lo que es un síntoma, sino lo que él va a crear con ese nombre de ego. Eh, y es una complicación porque el sintón tampoco es lo mismo al principio del seminario que al final del seminario. Ahí también va creando y va diciendo de las cosas de distintas maneras, pero esta es la contradicción que este seminario tiene. Que ni siquiera el elemento James Joyce como ficción nos sirve para expresar el concepto que ahí se expresa. Al final del seminario todo se desarma y James Joyce ya no es alguien que represente el síntoma, ni el síntoma, ni la mar en coche. Representa el anudamiento del ego. Y ahí tenemos un aspecto que me parece que es el aspecto volviendo un poco a lo que les decía, que es la lectura, lo que los psicoanalistas hacemos de la lectura de Lacan, que es que este seminario puede leerse con su aspecto religioso, o este seminario se puede leer con su aspecto filosófico. Hay mucho de religión y hay mucho de filosofía en este seminario, es decir, filosófico en este seminario. Son las capas que tiene este seminario. También se puede decir que es un seminario que tiene un decir político.
Para mí es un seminario que tiene un decir político que deschaba un poco la posición política de Lacan, que es una posición política que algunas veces no puede resultar nefasta. Hoy en día está muy en boga. Eh, Podría ser una lista de todos los lugares donde Lacan psicopatologiza al artista James Joyce, donde lo trata de perverso, o también lo trata de chiflado, o trata insistentemente en encontrarle una cuestión psicopatológica con respecto al padre. Eh, Hay un montón de cosas que se podrían hacer un listado de eso, pero para mí son como elementos que tienen que entrar en contradicción en una lectura. Eh, que son elementos que también construyen teoría, como les fui diciendo, construyen la teoría de lo que es un caso, construyen la teoría de lo que es una clínica de la psicosis, eh, y construye la teoría de la contradicción en la que Lacan nos dejó con lo que dijo. Ahí es las decisiones que nosotros empecemos a enfrentar. Las decisiones de si nos bancamos las contradicciones de Lacan y entonces nos bancamos contrariar el decir de Lacan. El decir de Lacan y el decir de nuestros contemporáneos que se apoyan en el decir de Lacan y etcétera. Yo voy a detenerme en dos, para terminar y después charlemos, en dos cositas que tienen más consecuencias en los psicoanalistas que en el decir de Lacan. Dos cositas que son dos ejemplos príncep que están en el último capítulo de lo que podrías decirse sobre el cuerpo y yo diría sobre el síntoma o el inconsciente, que es el asunto de el ejemplo, hay un ejemplo de la golpiza que recibió el protagonista de Retrato del Artista Adolescente y que ahí arma toda una lógica del cuerpo, supuestamente la psicosis, del imaginario que se suelta y bla, bla, bla. Y el otro ejemplo son las epifanías, donde eso tiene una conjugación con las palabras impuestas, las alucinaciones, las cuestiones que tienden hacia la psicosis de esa manera. Eh, el, el episodio que está en el seminario, que él está terminando de todo el año el seminario y se detiene en leer Retrato del Artista Adolescente como si fuera un testimonio de un paciente y como si fuera el testimonio, no una creación literaria, sino como un testimonio de James Joyce. Y entonces él dice cosas de este talante, Lacan. Dice, a propósito de Tennyson, de Byron, de cosas que se refieren a los poetas, se encontró con compañeros dispuestos a atarlo a una alambrada de púas y darle a él, James Joyce, una paliza. Él está leyendo Retrato del Artista Adolescente, donde el protagonista es Stephen Dedalus. El protagonista no es James Joyce, es una creación de James Joyce que se llama Stephen Dedalus, y Stephen Dedalus recibe una golpiza. Si después eso lo podemos retrotraer y decir, ¿de dónde sacó esa experiencia James Joyce? Lo sacó de su propia experiencia. A él también le dieron una golpiza y lo está retratando en esta creación. Tengan en cuenta que cuando uno le pasa algo en la vida, me caí de la bicicleta y entonces me rompí el marote y quiero decir algo en una escritura, lo escribo luego de que me rompí el marote y lo escribo en un momento y por ahí la ficción, que es lo que hacía James Joyce, pide que en vez de una bicicleta sea una moto. Y en vez de una moto, que tenía un casco. Pero el casco me lo había regalado mi abuela y estaba viejo. Entonces, en la ficción le meto cositas para que sea más impactante la caída de que he sufrido. Bueno, toda esa elaboración ficcional, donde uno adapta y pone elementos para decir cosas, no es tenido en cuenta y verdaderamente se dice en esa creación ficcional como si le estuviera pasando a Jane Joyce la tal cosa. Entonces, parece una pavada, pero si nosotros decimos que en una creación literaria no es el protagonista la creación de un artista,
a quién le está pasando, sino que le está pasando al autor. Eso está retratando lo que le pasa al autor. Y lo que dice la creación literaria, en verdad está diciendo sobre la obra, no la obra, sobre el autor, es lo contrario de lo que criticaba Lacan al principio. Es como, se los voy a decir muy fácil, es como decir que Shakespeare estaba loco porque en Hamlet se ve muy bien cómo alucina a su padre muerto y escucha las voces de su padre muerto. Y entonces, como Shakespeare escribió Hamlet y Hamlet escuchó las voces de su padre muerto, Shakespeare está loco estaba alucinado y era un psicótico. Francamente podemos decir eso. Y si hay en los protagonistas un personaje femenino, si querés también podemos decir que era trans y que tenía un vínculo con la femenidad y así nos volvemos todos locos. Bueno, acá es muy llamativo cómo los psicoanalistas siguen al pie de la letra esto. Entonces dice que Joyce recibió una paliza y dice, después de la aventura, Joyce se pregunta por lo que hizo que, pasada la cosa, él no estuviera resentido. Se expresa entonces de una manera muy pertinente, como puede esperarse de él, quiero decir que metaforiza la relación con su cuerpo. Él constata que todo el asunto se suelta como una cáscara. Esto es algo que por ahí lo escucharon y que escucharon este decir. Un poco más adelante dice, ¿qué sentido dar entonces a eso que Joyce testimonia? No se trata simplemente en su testimonio de la relación con su cuerpo, sino, puedo decirlo así, de la psicología de esta relación. Después de todo, la psicología no es otra cosa que la imagen, pu, 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 pu. Pero esta imagen confusa implica afectos para llamar las cosas por su nombre. Si se imagina justamente esta relación psíquica, hay algo psíquico que se afecta, que reacciona, que no está separado. A diferencia de lo que testimonia Joyce, después de haber recibido los bastonazos de sus 4 o 5 compañeros. En Joyce solo hay algo que no pide más que irse, desprenderse como una cáscara. Más adelante dice que la relación imaginaria no tuvo lugar, se escurre exactamente como lo que Joyce experimenta después de haber recibido su paliza, se escurre, la relación imaginaria no tiene lugar. De ahí sacan un montón de psicoanalistas, sacan la relación con el cuerpo en la psicosis. Leen esto. Yo he escuchado a un psicoanalista leer el texto de donde sacó Lacan esto, que es el texto de Retrato del artista adolescente, leer la descripción de lo que pasó en la golpiza y terminar concluyendo, dice, "Sí, no, no hay mejor descripción que lo que le pasa al cuerpo en la psicosis. Esto que ahora les voy a leer, no hay mejor descripción de lo que le pasa al cuerpo en la psicosis. Lo cual es como una barrabasada de una barrabasada de una barrabasada, porque se está diciendo que esta creación literaria da cuenta de que, si no quieren Jane Joyce, el protagonista es una psicosis cuando ni siquiera se podría pensar así. Les voy a leer solamente una parte. El chiste es así, Stephen eh, se oponía a decir que era buena literatura, que era buena, no era buena literatura, se oponía a pelearse con otros que le decían, vos tenés que decir que la poesía de tal es mejor que la poesía del otro, y él decía, no, yo no transgredo, a mí no me parece, a mí me gusta más la poesía de tal, ah, ¿te gusta más la poesía de tal? Vení para acá, y ahí lo molieron a palos. 6 meses después de que lo molieron a palos, no inmediatamente después, como dice Lacan acá, 6 meses después, en una obra de teatro que él tiene que dar, se asusta porque va a venir la chica que le gusta, sale rajando del escenario y se encuentra con 2 de estos que le habían cagado a palos y lo boludean, le siguen haciendo un poco de bullying, le dice, vos que te gusta la poesía, ¿por qué no nos recitas algo para pasar el rato? Y él les empieza a recitar algo. Cuando le está recitando ese algo, que es un confiteur, se llama así, él se empieza a reflexionar diciendo, pero, ¿qué pasa acá? O sea, yo le estoy recitando esta poesía a estos 2 que hace 6 meses me cagaron una trompada y ya no estoy enojado con esto. ¿Qué me está pasando? El texto es así. Y ahora, mientras recitaba el confitur, entre las risas indulgentes de los otros 2 y mientras la escena de su
ultrajante episodio pasaban incisivas y rápidas por su imaginación, se preguntaba por qué no guardaba mala voluntad a aquellos que lo habían atormentado. No había olvidado en lo más mínimo su cobardía y su crueldad, pero la evocación del cuadro no le excitaba al enojo. A causa de esto, todas las descripciones de amores y odios violentos que había encontrado en los libros le habían parecido fantásticas. Y aún aquella noche, está rememorando, está diciendo que no está enojado. Al regresar vacilante hacia su casa a lo largo del camino de Jones, había sentido que había una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio acumulado en un momento, con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. Esta es la frase. La suave piel de un fruto maduro, la cáscara de nada, es lo que se le iba desprendiendo porque él ya no estaba enojado. Incluso aquella vez, después, cuando volvía, ya no estaba enojado y se le iba el enojo del cuerpo. Es muy distinto a decir que el vínculo con lo imaginario y el cuerpo no tiene lugar y que se zafa, y que no se zafa, y que el ego le viene a restituir el imaginario que estaba zafado después de la paliza. Es muy distinto hablar de odio, muy distinto hablar de odio que hablar de cuerpo. Hablar de un afecto que hablar de un cuerpo imaginario que se suelta y que entonces la relación imaginaria no tiene lugar. Y esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo se hizo la lectura de Lacan, de este texto? ¿Cómo se hizo la lectura de los psicoanalistas hacia Lacan? ¿Cómo cuando uno va a leer el texto aparece totalmente cualquier otra cosa y sin embargo no se retrocede? Gente muy capaz, afirmando hasta el día de hoy, yo sé que le estoy diciendo esto, lo que se llama una clase y todo eso, les va a chupar un huevo, va a haber mucha gente que va a seguir leyendo el seminario de Lacan y va a seguir diciendo que la relación imaginaria no tiene lugar en James Joyce, que el cuerpo se le va como una cáscara y van a empezar a dar ejemplos de sus pacientes psicóticos. Y la cosa pasa, como si fuera que uno, esto que denunció Lacan, pedantería, necedad, ¿qué estamos haciendo? El otro ejemplo, y con esto termino, son las epifanías. Y eso es aún más irrisorio todavía. Porque las epifanías es un término que yo no me decido a saber si ese término es un término que nos podría servir a los psicoanalistas como si fuera otra manifestación de lo inconsciente. El chiste, el olvido, el síntoma, las epifanías. Las epifanías es un vínculo con la palabra, incluso con la palabra más coloquial y más anodina, lo que en los pacientes nos están relatando de la semana, y que uno puede captar en ese vínculo con esas palabras cómo está ligado a la sorpresa, lo cual el inconsciente está cercano a eso, te puede captar como algo que manifiesta súbitamente la esencia o el kit de una cuestión. La epifanía básicamente era eso. Era como una manifestación, como decir, ah, era esto, eureka, esto lo tenemos los analistas. Y no es ni el fallido, ni el chiste, ni el olvido, es otra cosa, pero que implica la sorpresa, implica cierto manejo de la palabra con su musicalidad, implica la epifanía podría ser un término que nos sirva a los psicoanalistas a la hora de decir ¿qué es esto que apareció y de repente dice sintéticamente, resume sintéticamente el kit de una problemática, que aparece que con un significante? Yo creo que está muy cerca de lo que podría ser como la expresión de Lalang, y ese término, epifanía, se nos escapa continuamente. ¿Por qué? Porque el decir epifánico que le dio Lacan al asunto es totalmente atroz. Joyce, la Epifanía, la sacó, el concepto se estudiaba mucho en esa época, la sacó no de alguna cuestión religiosa, sino de una cuestión literaria, de D'Annunzio, que escribió un libro que se llama El Fuego, y ahí empieza con la Epifanía del Fuego, y después lo abandonó. Él era un escritor que claramente definía, y después lo abandonó, al artista como un buscador de epifanías. Después dijo, ese procedimiento no me sirve para escribir, eso lo usé en su momento, ya no me sirve para escribir esto.
ese vínculo con el kit de la cuestión, con esa palabra que aparece, hasta en una conversación banal, ese vínculo con la palabra más musical, equívoca, etcétera, y que Joyce abandonó en su forma de escritura, ese vínculo se llamó Epifanía, y Lacan, al final del seminario, lo usó como el otro ejemplo de lo que sería la interrelación entre lo imaginario no, perdón, lo simbólico y lo real. Y es muy interesante ver lo que pasa en ese sentido. Si ustedes leen todo el seminario, está llegando al final y es un solo párrafo el que está dicho lo de la Epifanía. No hay otro párrafo en todo el seminario que hable de la Epifanía. Y sin embargo, si ustedes van a leer a los psicoanalistas, hay mucho texto que habla de la Epifanía, porque es mucho texto de lo que se leyó en este simple párrafo de Lacan. O sea, la gran producción de los psicoanalistas para hacerle decir a Lacan cosas que Lacan por ahí no dijo. Lacan dijo: aún faltaría que diga algunas palabras que había preparado sobre la famosa Epifanía de Joyce, que encontrarán en todos lados. Les ruego que verifiquen lo siguiente. Cuando él da una lista, todas sus epifanías se caracterizan siempre por lo mismo. Empiecen a escuchar el tono de afirmación. Cuando Lacan dice esas cosas es como, bueno, quiero que les entre esto y por ahí le estoy mandando verdura, pero les tiene que entrar esto, que es precisamente la consecuencia resultante del error en el nudo, a saber, que el inconsciente está ligado a lo real. Cosa fantástica, Joyce mismo no dice otra cosa. Se lee claramente en Joyce que la epifanía es lo que hace que gracias a la falta se anude inconsciente y real. Tira todo un concepto ahí, hay una falta, un error del nudo, ahí hay un error. Ese error nos muestra que lo simbólico y lo real están interpenetrados y la mostración de eso, cómo podemos darnos cuenta, como si dijéramos, ¿cómo nos podemos dar cuenta de la forclusión del nombre del Padre? Por este efecto. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que se interpenetra en real y simbólico? Por la epifanía, que la encontrarán en todos lados y todo eso. No dice nada más de la epifanía, solo este párrafo. Y este párrafo le sirvió a muchos psicoanalistas para decir: claro, interpretación entre lo simbólico y lo real, claramente error del nudo, ahí hay algo que tiene que ver con la psicosis. Lacan habla de la epifanía de esta manera al final del seminario, pero la clase anterior no tenía ni idea de lo que era la epifanía. La clase anterior la da Jacques Aubert, y Jacques Aubert da una larga disertación y en un momento nombra el término epifanía y Lacan lo interrumpe y le dice: pero epifanía ¿qué es? ¿Un término joyciano? Y Jacob lo mira como diciendo: y sí, es como si yo les dijera, tan básico como esto. Yo estoy hablando de Borges durante todo un año, de la literatura de Borges, y le digo a un erudito que venga a darme un soporte y que hable también de Borges. Y entonces empieza a hablar de Borges y dice: sí, porque Borges le interesaba la figura del otro, del laberinto, de los espejos. Y yo lo paro y le digo: pero ¿cómo? ¿A Borges le interesaba la figura del otro, del laberinto y de los espejos? Es como, ¿y de qué estuviste hablando? Es como algo básico en Joyce, la cuestión de la epifanía. No tenía ni idea Lacan de la cuestión de la epifanía. Y se lo enteró una clase antes de terminar el seminario. A la clase siguiente, como es Lacan, la encontrarán por todos los recodos, todo da testimonio de la Epifanía. Les tenía un montón de cosas para hablar de. Bueno, se me acabó el tiempo, así que no les digo nada de la Epifanía. Y es, la Epifanía, si quieren que les diga algo, es el error del nudo. Y vos decís: pero pará, Lacan, ayer te enteraste de que era la Epifanía. ¿Por qué estás diciendo ahora que es el error del nudo y lo simbólico? ¿No es un poco fuerte decir eso? No importa, como era Lacan, todos decimos que la Epifanía muestra el error del nudo, que la consecuencia es la interpenetración de la pelota con el pelotín. Bueno, acá hay un problema que es no lo que dice Lacan. Que Lacan tiene todo el derecho del mundo de decir barrabasadas y bravuconadas e ironías y todo eso, es lo que nosotros hacemos con sus palabras. Y cómo nosotros vemos a los artistas, y cómo vemos a este artista James Joyce, y cómo queremos explicar su vida por su obra, o ponerlo en un lugar psicopatológico, y cómo eso lo trasladamos a nuestra clínica. Y ya de repente empezamos a ver a la psicosis de esa manera. Y queremos que los psicóticos escriban para que se estabilicen. Y esta es la complejidad del asunto, porque todo eso parte de la base de no interrogar el decir de Lacan.
de tomar el decir de Lacan como si fuera palabra sagrada y no perderse en el decir de Lacan para criticarlo, investigarlo, ir, venir, no encontrar nunca asidero y ver qué se puede hacer con eso. Bueno, era un poco esto. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante. Si quieren, si alguien quiere hacer una pregunta, puede prender el micrófono y hacerla. Nada, muy interesante, Nicolás. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Quisiera preguntarte que de todas maneras esta observación que haces de, de por supuesto, la crítica, perdón, importante que hay que hacer a la hora de Lacan siempre y de cualquier autor así de vasto como él. Am, Aún así, me queda la duda y discúlpame si va como en contravía de lo que explicaste, pero no podríamos aún así entender a la escritura con esa función más o menos organizadora que propone Lacan en la psicosis, por Eh, supuesto. yo creo que lo que tiene de interesante este seminario es que sí, que hay un planteo por la escritura. La escritura no es la escritura física de escribir en un cuaderno o la escritura de escribir en un teclado. La escritura es una problemática mucho más grande que eso. Se puede estar escribiendo sin ninguna expresión material de eso. Se puede estar viviendo la escritura. Y ahí empezamos con las distintas complejidades. Eh, Porque ese tipo de escritura no tiene un solo uso ni un solo nivel. Por eso me parece que Lacan dice bien cuando dice que hay una investigación y una interrogación por la escritura que él puede sacar leyéndolo a James Joyce. No creo que haya que hacer el paralelismo de que quien escribe podría estabilizarse y eso podría funcionar para una psicosis. Yo te voy a poner un solo ejemplo. La única persona que yo vi que la escritura le servía, y es siempre en términos singulares y entre comillas, porque servir nada nos sirve esencialmente, sostenidamente no nos sirve nada mucho. Salvo nuestras creaciones psíquicas como un fantasma y demás, esas sirven bastante, pero la escritura, por ejemplo, en un paciente del Borda, que es en esta lógica de la psicosis, el tipo traía un cuaderno, tenía entonces un vínculo con el otro, porque él podría mostrarlo, y en esa escritura, ¿qué ponía? Ponía, hoy me levanté, desayuné 3 galletitas express, tomé un café, se me está acabando la virome. Sí, se me acabó la virome, tuve que ir a comprar otra virome para seguir escribiendo esto, y bueno, y eso es lo que escribía. Eso le daba un orden, le daba una rutina, le daba un asidero diario. Esa escritura, si venía a decir yo soy escritor, se nombraba escritor. Y la escritura era esto lo que traía. Tenía un diario de un escritor que decía lo que había hecho. Algunas veces eran 4 galletitas express, otras veces era un té y demás, y eso le daba un asidero. Lo estabilizaba, ese tipo de escritura lo estabilizaba. Bueno, la escritura es mucho más amplio como problemático que decir escriban en un diario lo que le está pasando para estabilizarse. Así le funcionaba a él para darse un ser, pero no creo que en sí mismo Lacan en el seminario 23 haya dicho algo exclusivamente hacia la escritura como un asidero que podría tener la psicosis. Me parece que son todas conjeturas que nosotros hacemos, y él lo máximo que dijo es, acá hay una investigación sobre la escritura. Y la escritura ahí podemos ampliarlo. ¿Qué corno es la escritura? Desde ya no es la escritura física, material del asunto. Claro, listo, muchísimas gracias. Nada. Hola,
Buenas noches. Ah, Hablo desde Brasil, entonces se nota por mi acento. Y sí. para, ¿cómo puedo decir? Estoy enganchado con esa cuestión que dijo Jason Bolaños. Me, me quedé pensando que, ¿cómo queda la cuestión del nombre del padre? Si el nudo no se anuda, si la clínica no se, con los psicóticos no se ordena por los nudos. Me parece que lo que sí puedes escribirse es un nombre del padre como un punto, como, ¿qué pensás acerca de eso? Bueno, yo pienso que hay en sí mismo dos clínicas, que el Seminario 23 da un cambio de paradigma a la clínica que tenía y sostenía y que hay que seguir sosteniendo. Es la clínica que nombra, obtiene como herramienta el significante del nombre del Padre. Creo que sigue siendo una clínica muy interesante que habla de las estructuras que habla de las diferencias de las estructuras gracias a ese procedimiento de lo que es sostener el nombre del Padre, ese significante. ¿Qué pasa con ese significante? Si lo concluimos, si lo reprimimos, bla. Pero esa clínica estalla un poco desde el seminario 22 al 23 porque ya se pluraliza eh, el nombre de padre a los nombres de padre y se pluraliza y se cambia de eje, ya no es el nombre del padre, sino son el padre nombrante, que es toda la búsqueda que tiene el seminario 22 para ver cuál es la particularidad de esta función del padre, si quieren, y llega al padre nombrante. También nombra a los tres registros como sus nombres del padre, pero siempre se queda con que hay un cuarto. ¿Cómo distingo los tres registros sin el uso de un cuarto? Todo el seminario 22 se pelea con esa lógica de los nombres, de la nominación, de todo eso. Se pelea con Freud de que necesita un cuarto para nombrar realidad psíquica, yo, ello, super yo y así todo el tiempo. Siempre se necesita de un cuarto. Y él dice, no, con tres debe alcanzar, pero no le alcanza. Y ahí es donde en el seminario 23 ese cuarto se va a llamar Sintom. El Sintom es el nombre que quedó de ese pasaje de el nombre del padre, los nombres del padre, el padre como nombrante, el cuarto que anuda a estos tres. O sea que es una clínica que cambió hacia el nudo Borromeo. ¿Cuáles son las desventajas del nudo Borromeo? Que el nudo Borromeo no podemos esencialmente poner el paradigma de las estructuras en el nudo Borromeo. Sí se puede, y hay muchos que lo hacen, que dicen el nudo del psicótico, el nudo del paranoico, el nudo, porque también Lacan lo fue nombrando así. Pero esencialmente el nudo Borromeo era algo para que no se entendiera rápidamente, era algo para que no se imaginarizara rápidamente, era algo para romper un poco las lógicas que se empezaban a hacer cierta jerarquización. Que si tenés o no tenés el nombre del padre y esas cosas que hablaban más de un terreno de déficit, se había transformado en eso que de una cuestión lógica. Entonces me parece que la incursión que Lacan tiene hacia el nudo Borromeo no abandona las cuestiones de las estructuras, pero intenta decir las cosas de otra manera. Y esas cosas que intenta decir de otra manera no destacan tanto el diagnóstico, psicosis, neurosis, perversión. Si uno quiere meterlo, las estructuras en el nudo Borromeo, y bueno, lo puede meter. Pero me parece que arma una lógica de una clínica más ampliada, la del nudo Borromeo, que no se detiene esencialmente en lo que pasa con los significantes. Se detiene en lo que pasa con el cuerpo en tanto imaginario, con los significantes y el otro en tanto simbólico, y con lo que no se puede decir en ese sentido, ni del cuerpo ni de lo simbólico, ¿no? Que podríamos nombrar como lo real. La inventiva del sujeto es ese síntoma que anudaría, que haría algo con estos registros, viene de otra lógica, como irás viendo. Entonces yo creo que el nombre del padre es una lógica que responde a las estructuras que podríamos verla representada en los nudos borromeos, pero que sería un tanto inadecuado forzar las cosas para ver esa clínica, la del nombre del padre, en los nudos borromeos. Son dos clínicas posibles. Gracias, felicitaciones por tu investigación. Gracias.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muy interesante, Nicolás, lo que transmitiste. Y se me ocurrió algo que hace un tiempo había leído de Colette Soler, la psicosis inspirada, la aventura literaria, creo que se llama La psicosis inspirada. Y me acordé de un pasaje que lo busqué ahora. Quería preguntarte si tiene algo que ver con lo que vos habías transmitido. Eh, es breve, No, te lo leo y ¿cuál es el pasaje? A ver, dale. dice. Se refiere al fenómeno de la paliza y dice, es inútil aquí perderse en consideraciones sobre la distinción entre el autor y su personaje, puesto que ¿de dónde lo sabría sino de sí mismo? Este fenómeno que no es nada notorio como rasgo de la psicosis antes de Lacan. Me acordé de esto que había leído hace tiempo, pensando en que lo que dice ahí parecería que sigue esta lógica de que si escribió algo que remite a la psicosis, entonces Joyce es psicótico. Sí. Y ese sí mismo, ¿no? Que es particular. Bueno, Colette Soler es fabulosa, fabulosa. Tiene textos que nos ayudan un montón hacia el tratamiento con la psicosis. Creo que es una de las mejores teóricas de la psicosis. Pero Colette Soler también tiene la cuestión de la contradicción. Ella en el libro Lacan lector de Joyce dice al final del libro, un libro que a mí me parece por momentos grandioso y por momentos espeluznante, dice al final del libro, mea culpa, yo también me precipité a decir en Joyce una psicosis. Entonces hay muchos textos de Colette Soler donde afirma en Joyce una psicosis, como podemos leer en ese párrafo. Pero también hay otros textos de Colette Soler que dicen, me equivoqué, me precipité. Leí en Joyce una psicosis cuando no debería haberlo hecho. Yo podría decir en ese párrafo que destacaste que claramente el creador literario, como cualquier creador, no lo saca de las vivencias. Es una cuestión muy reducida, muy básica, creer que porque lo viviste y porque es una experiencia vital, es que te da la posibilidad de crear. No, justamente la creación se puede crear cosas que uno no vivió. Porque eso es lo que tiene de particular la creación. Yo puedo vivenciar un pequeño o una emoción como es el odio y hacer una novela donde haya un asesino serial. No tengo que ser un asesino serial para escribir sobre los asesinos seriales. O sea, hay algo que se llama creación y que es como ponerse en el lugar del otro y ser creativo. No tengo que vivenciarlo. En ese sentido, bueno, me parece que lo que nos pasa a los psicoanalistas es que muchas veces leemos solo psicoanálisis y que en el sentido amplio de la literatura, esta se dirimió, se soslayó, se pudo salvar de 10.000 maneras en el ámbito literario, donde ya estuvo el debate de si confundir la obra con el autor o no. Hubo autores que dijeron, quiero hacer de mi vida una obra. Ahí está todo ese debate dando vuelta. Los psicoanalistas llegamos siempre tarde a todos esos debates y afirmamos mucho. Creo que en el caso de Colette Soler, lo particular es que, así como dice una cosa, dice exactamente lo contrario, y que uno tiene que ir viendo, no que porque esto último contradice lo anterior, sino que qué es lo que sería pensar como Colette Soler diciendo lo que dijo, por ejemplo, en este párrafo, y qué es lo que sería pensar como Colette Soler cuando dice me precipité, no es una psicosis, y da sus justificativos y también lanza sus ideas de una clínica. Como brindarse a eso, ¿no? Gracias. Nunca. Sí, acoto algo más que recordaba que en la introducción de este libro dice algo lo contrario, ¿no? Algo así como de no confundir el autor con la obra, ¿no? Y después como que afirma esto que parece contradictorio, ¿sí? Sí, es que eso me parece, Juan, que es algo que tenemos como que tenernos en nuestro fuero interno. Es como, bueno, no hay psicoanalista que no habite una contradicción. ¿Qué le estamos pidiendo a un psicoanalista en un mismo libro que no habite una contradicción? Que sea claro e indistinto. Esa es la filosofía. Yo creo que un psicoanalista se puede permitir decir una cosa y decir lo contrario y ver uno qué quiere decir. Porque si no es como que estaríamos diciendo que el psicoanálisis siempre tiene una sola visión y un solo uso. Que lo correcto sería decir que
Joyce no es una psicosis y entonces bla, 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 bla. No, habitar la contradicción me parece mucho más fructífero que decir las cosas son así o las cosas son así. Parece, Manuel, que ya vayamos cerrando. Sí, te iba a decir eso. Nada, agradecerte por querer participar y nada, va a quedar grabada la clase para aquellos que no pudieron estar y nada, después te la paso a vos por privado por si lo querés subir a YouTube. Así que nada, Sí, sí, agradecer. y si alguno se queda con alguna pregunta, alguna cosa, a mí me parece que eso es lo más interesante de que la cosa se mueva. Así que para quien quede grabado también y quiera escribir algún comentario o contactarse y seguirla, también está habilitado. Dale, buenísimo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias y a todos los que se unieron, gracias por estar. Adiós. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, Saludos. chao.